Te adoctrinaban diciendo, tu segundo padre es Fidel Castro, que se lo tengo que agradecer 100% a México. En otro lugar no lo hubiera podido lograr. El chofer me dice, no, es que nosotros vamos para mi casa. Y yo ahí entré en una crisis y yo le digo, no, a ver. Usted me dijo que todos íbamos para el mismo lugar. Sheila escapó de una isla donde los sueños tienen techo, vendiendo hasta su cama para huir de la oscuridad. Pero al pisar México, no solo encontró refugio, encontró el paraíso que le devolvió el alma. Esta es la historia de cómo una cubana descubrió que su verdadero corazón siempre fue mexicano. Shay, dices que Cuba es una cárcel. ¿Te acuerdas de algún momento específico donde sentiste que se me cerraron las rejas acá? Bueno, nosotros siempre se ha dicho los cubanos que Cuba es una cárcel por lo difícil que es salir. Cuando ya tomé la decisión de irme, había muchas trabas. Era imposible. Fue muy difícil. A mí incluso me estafaron con unos pasajes, porque nosotros para poder comprar esos pasajes tiene que ser de una forma ilegal, por así decirlo. No hay un lugar del Estado, del gobierno, que tú vayas y te vendan los pasajes. Tú tienes que comprarlo otra vía. Cuando me pasó eso, que perdí los pasajes, casi pierdo el dinero, casi no puedo venir, ahí era como que lo confirmé, ¿no? Esto es una cárcel, esto te ponen muchas trabas, es una locura para poder salir. Ya cuando uno lo logra, ya es como que se da cuenta aún más, ¿no?, de que la isla es una cárcel. Entonces, ahí compraste pasajes para Nicaragua. Sí, porque Nicaragua es uno de los pocos países que tenemos como libre visado, porque en casi todo estamos bloqueados. Un ejemplo, yo vivo aquí en México y me dedico a eso. Compro pasajes y se los vendo a los cubanos. Pero si el pasaje me costó $300, yo se lo vendo al cubano a $1,300 y me gano $1,000. Y así hay muchos que hicieron mucho dinero con esto del éxodo. ¿Tenías la idea que tal vez en algún momento ibas a vivir en México? Bueno, uno siempre se plantea, ¿no?, dónde vivir, porque el sueño del cubano no es tanto decir, me voy para cierto país. El sueño del cubano es salir para donde sea. Y uno lo intenta por cualquier vía. Muchos cubanos hay en Uruguay, hay aquí, otros en Estados Unidos, en España. Lo del cubano es irse. En mi caso, en ese tiempo, había muchas amistades mías aquí en México. Los que más conocían era que venían para México. Por eso yo estoy aquí. Yo vine por travesía para México, porque era lo que más conocía, por así decirlo. Mi sueño nunca fue un país en específico. Mi sueño era salir de Cuba. ¿Desde cuándo? Cuando niña no te puedo decir que tenía ese sueño de irme, no. Siempre tuve carencias de una niña cubana normal. ¿Cuáles son esas carencias? De niño, de querer un juguete y no poder, mi mamá comprármelo, de querer un helado y no poder mi mamá comprármelo, de querer lo que te comentaba de la Tucola, que es la Coca-Cola cubana, tampoco, era un lujo. Mi mamá cuando cobraba nos decía una vez al mes, oye, es que puedo comprarle, y nos compraba un heladito para mi hermano y para mí. Lo podíamos hacer, pero muchas personas no podían y hoy en día se ha vuelto muy imposible. Y ya cuando empecé a crecer, que todo se empezó a poner peor, cuando estaba en la universidad siento que fue el punto que yo dije que ya no quería vivir. ¿Qué pasó ahí Bueno, mira, en Cuba antes no había apagones. En Cuba un día podía irse la corriente y tú vivías normal. Un día se fue la corriente, un día qué bonito, normal. Como aquí, que se va un minuto y vuelve. Luego de la COVID para acá, se empezó a ir mucho la luz eléctrica, de forma tal que tú de 24 horas solo tenías luz 12 horas, a veces 6, a veces menos. Eso a mí me empezó a frustrar mucho y yo, como joven, con sueños, me empecé a sentir muy mal. Yo en los apagones lloraba. Mi papá no entendía, me decía, pero hija, tienes que conformarte. Y yo le decía, ¿pero por qué? Yo no me quiero conformar con esto. Yo no quiero estar aquí. Entonces yo estaba en la universidad. Al mismo tiempo trabajaba también, era manicurista, también vendía lo que fuera. A veces me iba a vender cadenas haciendo yo domicilios en bicicleta. Otras veces tenía un amigo que me daba para vender bicicletas eléctricas y yo las vendía por un mayor precio para ganarme dinero. Y también estaba en lo de la universidad y a veces los profesores no iban a la universidad porque tenían situaciones personales igualito que yo tenía también como cubana. Y yo la universidad, en vez de ser algo que me gustara, ya me estaba cansando, veía que no iba a sacar nada bueno de ahí. Porque entonces me ponía a comparar. Yo estaba estudiando licenciatura en contabilidad y yo decía, a ver, el día que me gradúe, esto no lo voy a ejercer de plano. Yo soy manicurista y gano el triple o más de lo que gana mi mamá. Estudiaron, que maestría, que licenciatura, es máster en ciencias. Y yo decía, ¿para qué voy a estudiar si al final no voy a ejercerlo para ganar esa miseria? Que al final 5,000 pesos son como 300 pesos acá mexicanos. Imagínate, 300 mexicanos mensual. Y entonces yo veía que yo vendía una cadena, a una clienta le arreglaba las uñas y ganaba muchísimo más. Hubo un día que me acuerdo que llegué a la casa
porque fui a la escuela por gusto, los profesores no fueron, le daba a ellos igual. Hoy en día si tú vas a una universidad están vacías. Y llegué a la casa y le dije a mi mamá, ¿sabes algo? Yo voy a dejar la universidad. Me senté con ella, con mi papá, con mi hermano. Bueno, mi mamá en un principio no quiso, ya luego me apoyó, me apoyaron todos y luego les dije, yo me voy a ir de Cuba. Imagínate, yo soy la más chiquita de mi familia. Cuando yo tomo la decisión yo tenía 19 años y ellos me decían que yo estaba loca, que yo estaba alucinando, que cómo yo me iba a ir si yo era la más chiquita, si mi hermano que tiene 25 no hablaba de eso. Y yo le dije a mi mamá, yo me voy a poner y yo me voy de Cuba. Y mi mamá le dio miedo cuando yo le dije así, porque yo soy una persona que si algo tengo es que lo que me propongo, hasta que no lo logro, no paro. Y al otro día empecé a buscar y a ver cómo estaban los precios de las travesías. Los precios eran algo de locos, eran muy caros. Y los pasajes en ese tiempo estaban como en $1,500, $1,600, solo el pasaje hasta Nicaragua, más la travesía, imagínate, era un dineral. Tú tenías que tener como $4,000, un ejemplo, para poder llegar hasta aquí. Una locura. Y en Cuba, no sé cómo le hice, yo tenía un dinero ahorrado de todo eso, desde chiquita, pues estar inventando y vendiendo. Yo lo tenía y nunca sabía para qué era. ¿Y ese dinero lo tenías En efectivo, sí. qué moneda era? Yo lo tenía guardado en USD porque yo todo lo tenía pues en pesos cubanos, pero yo lo trataba de convertir en USD. ¿Por qué? Porque el USD debido a la inflación cada día aumentaba. Entonces era como tenerlo en un banco creciendo. ¿Cómo conviertes la moneda cubana en dólares en Cuba, por ejemplo? El mercado negro. No es que tú digas, hoy voy al banco y quiero comprar $100. No, imposible, no puedes. Que un ejemplo, te pones en Facebook y hay grupos de eso, de venta de dólares. Y dices, ah, mira, este lo tiene a $2.97 y este lo tiene a $2.93. Se lo compro el de $2.93. Que tuve antes de venir una muy mala experiencia con respecto a eso, porque como mismo hay personas buenas que dices, te lo voy a comprar, como es por el mercado negro, hay otras personas que también te quieren asaltar y pues hacer de todo contigo. A mí casi me pasa algo así. Me acuerdo que antes de venir me faltaban como $2,000 porque era otra cosa que es muy difícil conseguirlo, porque la gente lo vende así súper rápido. Y me topó a alguien en Facebook que pues lo estaba vendiendo y a buen precio. Y yo en ese tiempo le escribo a Kevin. Le digo, Kevin, mira qué bueno está esto, no sé qué más. Vamos a comprarlo. Y yo iba a ir sola. Yo siempre he sido muy así, loquilla en bicicleta. En Holguín andaba por donde quiera. Nunca me ha dado miedo. Pero esa vez algo que pasó que alumbró, dice Kevin, no, mira, vamos conmigo y mi papá. Y el papá de Kevin nos acompaña, vamos los tres. El papá de Kevin es un hombre alto. Cuando llegamos allí, se sentía el ambiente raro. De plano yo le digo a Kevin, mira, este no es el mismo que a mí me escribió. Y pues como que se empezó a poner nervioso y como que saquen el dinero, que era nosotros en pesos cubanos y él tenía que tener los dólares. Y nosotros le dijimos, no, enséñanos tú los dólares. Y con desconfianza. Y yo le dije a Kevin, vámonos de aquí que esto me huele raro. Y yo lo que interpreto, y por después que le preguntamos a ciertas personas qué es lo que hacen mucho a ese lugar que fuimos, te dicen que tú vayas, ellos pensaban que yo iba a ir sola, que tú vas con una mochila de dinero, porque en Cuba es bastante dinero aunque no valga nada, es una mochila de dinero, y lo que al final te hacen es asaltarte, amenazarte, que estoy segura que eso es lo que me querían hacer a mí, algo que me libró, y como iba con ellos dos no me hicieron nada porque era uno solo. Entonces esa es la forma de conseguir dinero en Cuba, de hacer el cambio. Y yo en ese tiempo que tenía ese dinero ahorrado, tengo esto. Diré que eso nadie lo sabía, ni mis propios padres. Fue muy gracioso. ¿Lo escondías entonces? Yo lo tenía bien guardadito. ¿Debajo del colchón? No, me acuerdo en mi gavetica, en una cajita, lo tenía ahí ahorradito. Que yo me acuerdo que yo decía, yo estoy ahorrando. Y yo no sabía ni para qué yo estaba ahorrando, pero decía, yo estoy ahorrando, para algo me servirá. Y me acuerdo que me puse a vender todo. Vi el equivalente de lo que me faltaba. Tenía un televisor en mi cuarto que me habían regalado para los 15 y lo vendí. Mi cama la vendí. Mi tocador lo vendí. Tenía una bicicleta eléctrica que era en la que me transportaba. También la vendí. Me faltaban $500. Y eso un primo me los prestó. Pero como me estafaron con los pasajes, fue un tema para lograr conseguir el dinero. Cuando lo logro conseguir, ya no me faltaban $500. Me faltaba muchísimo más por la inflación, porque todo va aumentando. Y al final creo que me faltaban como 800. Y yo, ay, Dios mío, más deuda, porque todo era deuda. Me los prestaron, lo logré conseguir y así fue como logré venir. ¿Lo juntaste? Sí, juntándolo, mi pareja y yo, juntándolo. Okay. Y con eso te compraste boletos del avión, pues. Exacto, entonces de ahí contactamos a una persona que en ese caso era un amigo de Kevin y que él está en Estados Unidos y él allá compraba los pasajes. Y entonces, un ejemplo, él nos dijo, no, ahora los tengo, en este mes los tengo en 1,400, pero el mes que viene lo tengo en menos. Cómprenlo para el mes que viene, no sé qué más. Y lo compramos en abril. Volábamos el 30 de abril.
pero así fue como lo compramos. Él nos decía, a ver, sus nombres, pásenme los pasaportes. Le pasamos fotos de los pasaportes y él nos los compra desde allá a nuestro nombre, porque nosotros en Cuba no podemos comprarlo. Tiene que ser así porque no teníamos a nadie allá que nos los comprara. Vas en avión, sales a Hasta Nicaragua, Nicaragua, exacto. sales de ahí. En avión. Sales en avión. Nosotros hicimos 2 escalas. Fuimos de Habana, porque volamos en La Habana, de Habana hasta Colombia. Estuvimos. De ahí Colombia a El Salvador, que era una vuelta absurda, porque después tuvimos que regresar. Y de ahí a Nicaragua. Apenas tú llegas a Nicaragua ya te empiezas a sorprender, porque empiezas a ver cosas diferentes. Y eso que el aeropuerto de Nicaragua no es muy bonito, pero tú te sorprendes ya enseguida con todo porque el cambio es muy abrupto. ¿Cómo qué? Un ejemplo, eso de que en Cuba no hay, es que si McDonald's, que si KFC, que si cosas así, ya tú te empiezas a sorprender. No sé si fue en Nicaragua, creo que vi que era un McDonald's y yo me acuerdo que, mira, yo sorprendida porque eso yo nunca lo había visto en Cuba. Pero sabías que existía. Y obviamente por el internet uno lo sabe, Claro. pero era como, eso. Y también en las calles de Nicaragua, a mí me parecieron bonitas, eran calles así anchas, que en Cuba todas las calles son finitas, también los árboles, y vi cosas bonitas que a otra persona puede que no le sorprenda, pero uno como cubana le sorprendía. Y eso que es lo que estuve fue poco tiempo, porque yo llegué a Nicaragua, eran como creo que 7 de la mañana, llegamos un 1 de mayo. Y entonces ya por la noche, a las 12 de la noche, ya nos llevaron como a una casita o algo así, y ya a las 12 de la noche rumbo para lo que era Honduras. ¿Y eso ya lo tenían planeado desde antes o se organizó en el momento? No, eso es un ejemplo, tú contactabas, se le llama coyote. Eso es una persona que está aquí o en esos países, o a veces tú no sabes dónde están porque dicen que hay otros coyotes que están en Estados Unidos. Tú nunca sabes quién es el coyote. El coyote simplemente contactas con las personas que son los guías. Una amiga mía me pasó el número, que ya estaba aquí. Mira, yo vine con Govinda, me acuerdo que ese era el nombre. Yo vine con esta persona, tal y tal. Se ponen nombres así raros. Yo me acuerdo que contacto y entonces él me dice, a ver, tienes que mandarme día, fecha, hora de que tú vas a llegar a Nicaragua, que tú vas a salir. Y así lo hicimos. Te piden una foto. En el aeropuerto de La Habana tú te tiras una foto de cómo tú andas vestido para que ellos te reconozcan. Entonces tú llegas a Nicaragua y ya hay una persona esperándote con tu foto y tu nombre. Tú eres el de tal, ven. Y te montan en un carrito, que recuerdo que el carrito bien bonito, y nos llevaron a una casa. En esa casa nos dieron de comer y un calor horrible, me acuerdo, en Nicaragua, fuertísimo. Ahí hasta las 12 de la noche que nos dijeron, vamos a empezar la travesía. Así empezamos. Nicaragua lo pasamos volando. Ya nosotros en la madrugada ya estábamos en Honduras. Fueron 3 días para llegar a lo que era Tapachula. Honduras también fue cuestión de un día. Lo más tardado de Honduras fue que tuvimos que bajarnos ahí para un salvoconducto que nos daban para poder transitar en Honduras legal. De ahí en la madrugada siguiente llegamos a lo que era Guatemala. Guatemala fue una de las partes más feas también, porque las otras partes yo las veo tranquilas. Veníamos en bus, se le dice trocas, pero veníamos de forma tal tranquilo. Pero en Guatemala son como rápidos y furiosos. Es una cosa de locos, que si ves, ya tú sabes, al que está manejando, que si lo ves también con armas, que para mí era muy nuevo ver un arma, yo nunca había visto un arma en mi vida, y pues sí, todo era muy nuevo y andaban como locos, que si la policía nos caía atrás y teníamos que el hombre, hacen magia, porque yo me acuerdo que le pregunté en ese momento al que venía manejando, porque eso era otra, a mí siempre la flaquita al lado del que conducía, porque como era delgadita, cabían 2 adelante. Sí. Y entonces yo me acuerdo que le pregunté porque él nos decía, pónganme música, que si no me duermo, háblenme, que necesito estar alterado, qué sé yo. Yo me acuerdo que le pregunté que cuántos días había pasado que no dormía, porque yo decía, este señor no duerme. Y dice que se había pasado como más de una semana que no dormía, que ese era su trabajo. Y entonces tenía que, Inhalar. exacto, para poder estar activo. Muchísimas veces así, y yo con miedo, yo no sabía qué hacer. Otras veces me acuerdo que del nervio hasta cantaba, hacía cualquier cosa para que ese señor no se durmiera, era una locura. Y ya de ahí llegamos, esa parte fue bien feíta, la de Guatemala, y llegamos a Tapachula 3 días después. Pero la parte de Tapachula, Ciudad de México, sí fue más fea, porque lo que uno vive ahí es fuerte. Se viven muchas cosas, uno pasa por cárteles, pasamos así por varios, y de ese pedazo de Tapachula a lo que es Ciudad de México, la parte más fea que yo podría describir es el momento, a ver, nosotros veníamos juntos, mi pareja y yo,
Pero hubo un momento que nos separaron porque a mí me dicen que tenía que ir alante del señor que conducía. Y yo estoy tranquila porque yo digo, bueno, voy a ir más cómoda. Kevin también me dice, ve para adelante, tú ve cómoda, tú ve tranquila. Porque atrás era horrible lo que se vivía, era como si fuera un lugar donde van las vacas, así mismo van las personas. Y pues yo digo, bueno, voy aquí tranquila y no pasa nada. ¿Qué pasa? Hay un momento del camino que yo no me entero, que a Kevin lo cambian de camioneta. Bueno, no son camionetas, no sé cómo decirle, unos camiones grandes así que caben bastante gente. Y entonces yo no me entero. Hay un punto que es que ya después que yo me entero. Cuando llegamos a una zona así como que había cárteles o algo así, nos paran para contar, porque ellos tienen que pagarle a los cárteles. Y ahí cuando me bajan, yo veo que no está Kevin. Y ahí yo me empiezo a asustar. Y yo empiezo a decir, Kevin, Kevin, no sé qué más. Y el que va al lado de mí, el chofer, que le tenía terror porque hasta quería que yo fumara y no sé qué más, me dice, no, es que hubo un cambio. Y yo le digo, ¿cómo que un cambio? Y dice, no, pero tranquila, que todos van para el mismo lugar. Entonces yo trato de mantener la calma y dice, Sheila, tranquila, 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 estas son cosas que pasan, todos vamos para el mismo lugar. Pienso yo eso. Yo creo que eso fue como por Oaxaca o Puebla, ya estábamos cerca, que fue que ya, ahora lo que te voy a contar, porque son alrededor de las 4 de la madrugada y yo venía dormida y en una de esas me acuerdo, veo que los camiones con los que íbamos y en el que yo ando, toman rumbos distintos. Y ahí yo me vuelvo loca. Y yo le digo al señor de al lado, oiga, 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 ¿sabes para dónde va? Porque nosotros nos vamos del lugar, ¿para dónde van aquellos? Y entonces dice, no, es que nosotros vamos para mi casa, me dice el señor. Y yo ahí entré en una crisis y le digo, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Usted me dijo que todos íbamos para el mismo lugar. Dice, no, pero hubo un cambio de planes por algo que pasó. Sabrá Dios qué pasó. Por algo que pasó, entonces en ese lugar no pueden haber muchas personas porque está sobrecargado. Entonces nosotros tenemos que irnos para mi casa. Tranquila que yo tengo ahí un lugar preparado. Yo ahí, fíjate, yo pienso en eso y me pongo mal porque ahí yo no sabía ni qué pensar, ni qué hacer. Yo dije, este hombre va a abusar de mí, no sé qué más. Después empecé a pensar que, bueno, venían los de atrás, que era otro grupo. Entonces dije, a ver, mantener la calma, tratar de ver qué hacemos. Y dije, a ver, cuando llegue me comunico con Kevin. Yo andaba con la mochila de Kevin, andaba con el cargador de Kevin, andaba con la ropa de Kevin y él andaba por allá sin nada. Y se le apagó el teléfono a él. Y yo ahí sí ya dije, no, 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 esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasándome a mí. Y yo ahí, bueno, entré llorando. Me acuerdo que me pasé, ahí eso duró como aproximadamente 48 horas o menos. Y sin comer, yo no comía nada porque yo estaba mal, todo lo vomitaba. Y entonces, pues, sin comunicarme, sin saber lo que pasaba, entré en crisis y entonces sin poderle decir tampoco a mi familia lo que estaba pasando porque se volvían locos. Y en ese momento, algo también que me causó, pues, me afectó bastante, fue una, que yo llegué a un punto que me quedé sola porque a todos los iban a buscar, menos a mí. Y otra que los coyotes iban allí y me decían, porque yo era pingüino, en ese tiempo ya yo me había cambiado y era pingüino. Usted es de pingüino, ¿verdad? Y yo, sí, por favor, dígame dónde está Kevin, dónde está el otro pingüino, no sé qué más. No, el otro pingüino llegó a Ciudad de México, tú todavía sigues aquí. Y me decían así. Y yo ahí, más crisis, pero ¿cómo? Si los dos andamos juntos, los dos pagamos la travesía juntos, los dos tenemos que llegar juntos. Y yo ya lo hacía él en Ciudad de México. No, no, él ya está en Ciudad de México. Hay partes que ni sé, porque como cuando uno se estresa mucho, como que se queda en blanco. Y me acuerdo que me quedé solita con uno, creo que era de Honduras o algo así él. Y, y yo me acuerdo que me quedé solita con ese muchachito. Y el muchachito de lo más respetuoso, tranquila, tranquila, todo va a estar bien. Y hasta que ya, me acuerdo que eran las 3 de la madrugada del 17, que fue el día que llegué a Ciudad de México. Y me vienen a buscar, pingüino, pingüino, y me vienen a buscar y también buscan al muchachito. Y nos llevan para un lugar así como desolado, feo. Estábamos entre Puebla y Oaxaca, por ahí, ya estábamos cerca. No me acuerdo si era Puebla, yo creo que era Puebla. Porque sé que estábamos cerca y llegábamos rápido desde ahí donde estábamos hasta Ciudad de México. Yo pensé hasta en escaparme, tantas cosas pasaron por mi mente. Y entonces pues ya de ahí nos reencontramos y sí estaba Kevin. Y entonces ya fue como sentir paz porque yo decía, tampoco entendía por qué te juegan cabeza. ¿Cuál es la necesidad de decirme a mí que ya él se lo habían llevado cuando él todavía estaba ahí? No le entiendo la lógica. Pero bueno, no sé con qué sentido lo hacen, pero lo hacen. Y hasta que ya llegué un 17 de mayo y lo primero que recuerdo cuando llegué fue que las personas que nos recibieron en Nezahualcóyotl
pues estas personas nos llevaron a comer tacos, llevaron también a un banco para cambiar los dólares que teníamos, que a mí cuando hice el cambio eran como 500 pesos lo que yo tenía, nada más, y ya de ahí me acuerdo que a dormir, porque nos pasamos no sé cuánto tiempo, como 3 días descansando, por así decirlo, porque no es solo la travesía, no es solo pues eso agotador que es de tú pasar una travesía, de cansancio y tal, también te afecta psicológicamente porque tú pasas por mucho estrés y muchas cosas que ahora mismo te podría mencionar que pasaron, porque son cosas que uno pasa fuertes que uno ni se las cree. Uno ahora mismo las analiza y las cuenta normal, pero en su momento son fuertes. Nosotros hubo un tramo que también tuvimos que escaparnos de unos coyotes, por eso tuvimos que hacer el cambio de Govinda a Pingüino, porque esas personas nos tenían ahí como raptados, llevábamos ahí como una semana, porque a ver si te das cuenta, nosotros llegamos como el 3 de mayo más o menos a lo que es Tapachula y hasta el 17 de mayo no llegamos acá, a Ciudad de México, es un buen tiempo. Y es que nos pasábamos muchos tiempos así en varios lugares y en una de esas me recuerdo que tuvimos que escaparnos porque esas personas nos tenían raptadas, entonces el que era mi verdadero guía me dijo, tienen que irse de ahí, tienen que escaparse, esas personas no son sus guías. Y así pasan cosas horribles. Como les querían secuestrar Exactamente, te roban, por así decirlo, de otro guía para que tú les pagues a ellos. Pero al final no es con las personas que tú pactaste, no es la travesía que tú pactaste. Porque en ese mismo tramo nosotros nos cambió toda la travesía completa porque nosotros habíamos pagado una travesía más segura y más cómoda. Y no fue así, fue todo lo contrario, porque esas personas no tenían ahí raptados. Y me acuerdo que tuvimos que irnos. Cogimos una cosita que es así como, ¿cómo le dicen? Tuk-tuk o algo así, un tuk-tuk. Ujú, A un tuk-tuk, un sí. tuk-tuk. Y entonces nos llevaron a una gasolinera y ahí fue un bus a buscarnos. Y tuvimos que ir en la parte de abajo de un bus. Y éramos 3 personas en la parte donde, no sé, era como un camarote así bien pequeñito, que eso es de una sola persona, pues ahí íbamos 3. Pero si tú me preguntas cuál fue la parte más cómoda de la travesía, para mí fue esa. ¿Por qué podías acostarte? No, no te podías acostar, ibas así. Pero yo tenía en ese tiempo tanto cansancio que ahí yo me dormí, me olvidé de que estaba en una travesía, porque fue un tramo bien largo que avanzamos ahí encerraditos y tuve que olvidarme de todo, de que si me ahogaba, porque eso se cierra herméticamente y un claustrofóbico le puede afectar bastante. Pero yo tenía tanto sueño y tanto cansancio que me olvidé. Y como eso, cada travesía es un mundo, cada travesía es una historia y cada persona pues lo vive de forma distinta porque yo he escuchado personas que me han dicho, contado su travesía y pues digo, tú la pasaste súper bien, tú andabas en un parque, pero otras personas como yo y otras muchos peores que viven cosas más horribles, pues es feo, es feo. La gente a veces dice, no quiero saber lo feo que están viviendo en Cuba para arriesgar su vida a ese nivel. Y es que pues sí, uno ya está en un punto en Cuba que ya no aguanta que uno arriesga su vida a ese punto, a que ya, quiero irme. ¿En ningún momento te arrepentiste? Dijiste así como a ti misma, ay, ¿en qué me metí? ¿O siempre estaba tan presente de, ay, es que me quería salir de ahí que Bueno, todo vale la pena, pues? ahí en la travesía sí tuve varios puntos en el que dije, ¿qué hice? Soy una niña de 20 años, ¿qué estoy haciendo? A mí misma me decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero otra cosa me decía, tú puedes, sigue, sigue, sigue. Y era más eso de llegar y ser otra persona y construir otro futuro que ese miedo de ese momento. Era mayor las ganas de salir adelante. Los primeros días aquí en Ciudad de México, bueno, dijiste llegaste a Nesa, ¿cómo fue para ti? Como, porque pues ya llegas a un lugar, ¿no? Que iba a ser tú como tu destino, pues. Bueno, nosotros llegamos ahí a ese lugar y pues al inicio sí tengo que decir que fue un choque fuerte, igual que Nesa también fue un choque fuerte. Nosotros veíamos eso allí de Nesa y nosotros decíamos, esto es México, así es México. Y pues sí nos sorprendió porque nosotros veníamos imaginándonos algo distinto con respecto a la renta, con respecto a lo de vivir, pero a ver, no conocíamos México. Entonces el inicio sí fue fuerte. Te contaba de cuando fue mi primer trabajo en Polanco, que tuve que ir a Polanco, de ahí regresar a Nesa, me perdí, no conocía el metro, tuve que poquito a poquito aprender. Igual que con la comida, también fue un proceso el hecho de adaptarme.
tenía miedo, mucho miedo al picante. Pero fue un proceso, por eso yo digo que el hecho de que yo ahora esté así adaptada y que me guste y que me haya enamorado de México fue paso a paso, fue un proceso de poquito a poquito, de poquito a poquito, porque bueno, ningún inicio es fácil, pero el inicio sí fue fuerte. De ahí nosotros de Nesa nos mudamos lo que era Moctezuma y ya eso era Ciudad de México, que cuando nosotros conocimos esa parte ahí nosotros estábamos pues felices, decíamos, ay, qué bonito, porque era un cambio con Nesa. Y entonces nosotros nos mudamos en ese tiempo porque en Nesa no encontrábamos un trabajo que nos pagaran bien. Porque nosotros decíamos, no nos alcanza, a mí me estaban pagando 150 pesos el día, a Kevin también igual poquito. Entonces nosotros nos dijeron unos amigos, váyanse para Ciudad de México, porque en Ciudad de México pagan más que en el Estado de México. Y así hicimos. Y pues ahí nos empezó a ir un poco mejor. Vivíamos en una casa que compartíamos con varias personas, pero conseguimos trabajo rápido. Yo conseguí trabajo en las tiendas de Izazaga, que hay pues varios productos chinos y todo eso. Ahí conseguí trabajo y me pagaban, creo que era 1.800. Y pues imagínate un cambio terrible de 150 pesos diarios, aproximadamente creo que eran 250, 300 diarios. Y pues yo me sentía en ese tiempo pues con mucho dinero. Y me acuerdo que cuando empecé a trabajar ahí, pude mandarle la primera ayudita a mi familia. Me acuerdo que pude pagar la renta, no sé qué más, y pude mandarle 500 pesitos. Y en 500 pesitos en Cuba, aquí puede que no sea mucho, pero allá en Cuba sí lo es. Y yo me sentía feliz de que pues los estaba ayudando. Y estaba trabajando ahí, pero no era en sí lo que me gustaba porque yo decía, yo puedo hacer más, yo puedo, pues, puedo más, porque al final había escuchado que lo de manicurista y lo de belleza aquí era muy bien pagado. Y entonces, pues, en los días que descansaba en la tienda, me iba a buscar trabajo en los salones. Hasta que un día encontré trabajo en un salón de belleza y ahí me pasé, pues, bastante tiempo, 1 año y pico, en el salón de belleza. Básicamente, algo que también ya hacías antes en Exacto, y Cuba. pues la verdad me pagaban bien. Había semanas que podía hacer un ejemplo 3.000, 4.000, a veces muchísimo más, que para mí eso era mucho dinero porque yo decía, ¿sabes? Me pagaban primero 150 y ahora me están pagando esto, pues me daba bien para ayudar a mi familia, para pagar mi renta y para mis caprichos que no podía tener en Cuba, que podía comprarme mi heladito y mis cositas, mi carne. Y pues sí, ya como que ahí empezó a cambiar mi vida hasta que ya conocí lo de YouTube y subí mi primer video, que yo digo que también YouTube me ayudó muchísimo, no tanto lo digo en lo económico, sino a abrirme los ojos en cuestión a México. Porque con lo de YouTube yo empecé pues a viajar en el sentido de que empecé a ir al centro, empecé a tomar más confianza con el metro, empecé a conocer, empecé a caminar, que sí, a probar las comidas y tal. Y pues yo siento que YouTube me ayudó pues a enamorarme más de México, porque yo antes llevaba una rutina que era de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, que quién se va a enamorar a eso. Era muy difícil porque yo de 10 de la mañana a 9 10 de la noche estaba arreglando uñas, entonces yo no tenía vida social prácticamente. Y lo de YouTube pues me abrió paso a conocer más México, a conocer su gastronomía, y como siento que eso me ayudó muchísimo a adaptarme. También me daban muchos consejos y como que YouTube sí me ayudó mucho aquí en México a adaptarme y a conocer más y así. Antes dijiste que como fue un proceso de poquito o pasito a pasito de cómo te enamoraste de México. ¿Te acuerdas como de un momento específico que sí como que te convenció más, pues? A ver, así que déjame pensar, porque si hubo un momento que te puedo reconocer y afirmar. Yo venía pensando que uno cuando está en Cuba, uno piensa que pues llega al exterior y que ya va a ser millonario. Error de cubano, error de que uno vive tanto en crisis y que ve que los que llegan del extranjero a Cuba pues llegan con dinero y tal, uno dice pues allá todo el mundo vive bien, ¿no? Y cuando yo choco con la realidad, que veo que me está costando tanto trabajo avanzar, yo hubo un punto que dije, no sé, esto no es lo que yo quiero, no me está yendo bien, ¿será que me voy? Tampoco me llegaba a la residencia, no avanzaba en mis papeles. Y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque tampoco quiero esto en mi vida. Y yo decía, bueno, pero no me voy a conformar con nada. Yo misma me sentía mal conmigo misma. Te puedo decir que cuando yo cambié para lo del salón de belleza y empecé a trabajar ahí, mi jefa, un amor, me empezó a tratar como familia y empecé pues a crear una familia, por así decirlo, aquí en México, personas que me querían, que me daban consejos
y a ver que ya me estaba yendo un poco mejor económicamente, que podía ayudar a mi familia, que era lo que yo quería cuando yo salí de Cuba también, no solo pues ayudarme a mí, sino también ayudar a mi familia, fue que yo empecé a mirar distinto lo que yo estaba viviendo y empecé a decirme a mí misma, a ver, sí se puede lograr, solo que es pasito a pasito y de poquito en poquito. Y estoy agradecida con la Chey del pasado, la verdad, porque esta Chey de hoy en día es así, fue a que pasé trabajo en Cuba, a que pasé trabajo también al inicio, pero aprendí muchísimo también y en esos trabajos que tuve, que al inicio no me fue tan bien, pues también me enseñaron mucho. Cada trabajo tengo una historia, una anécdota cómica de cosas que me pasaron. En la misma tienda, no sé ustedes cómo le digan, ustedes le dicen botella de agua, Ujú. pues nosotros le decimos pomo. Pomo. Y aquí eso fue un choque fuerte, porque cuando yo llegué, me acuerdo que yo le dije a una compañera, no encontraba mi pomo de agua. Y yo le digo, no encuentro mi pomo, ya me robaron mi pomo, ¿dónde está mi pomo? Y entonces me dicen mis compañeros, Sheila, tú bebes. Sheila, aquí no se puede traer alcohol, me dicen. Y yo le digo, pero si yo no bebo, yo no tomo alcohol. Y dice, ¿y el pomo? Y yo le digo, pomo de agua, le digo. Y dice, no, espérate, ven, me dice, aquí pomo es otra cosa, me dice. Y yo, ay, no me digas eso, ¿cómo que pomo? Y dice, sí, aquí los pomitos son así como de ron y tal. Ujú. Y yo, no te puedo creer. Y eso fue una de las primeras así choques que tuve. También con el tema de la tortilla. En Cuba nosotros le decimos tortilla a la tortilla así del huevo revuelto. Ah, ándale, como que tortilla de... Sí, sí. Tortilla de huevo. Ajá. Y acá la tortilla, yo me acuerdo que la primera vez que llegué y me pedí en un lugar, no, una tortilla con pan. Y no me entendían, una tortilla con pan. Y entonces, y no me entendían. Y entonces, y eso sí, me dicen, no, tortilla es esto. Y yo, se fue poquito a poquito. Y así tengo 1000 historias que pues como no grababa para YouTube, no pude plasmarlo en un video, pero sí me pasaron muchas cosas al inicio. Antes también dijiste o sea, tú mencionaste la comida que te costó Sí, sí. adaptarte. A ver, a los tacos sí me adapté muy rápido. Yo hoy en día puedo decir que tengo una adicción con los tacos. A mí me encantan los tacos, sí. El picante más o menos me gusta, pero yo tengo problemas de gastritis. Y entonces hay veces que me cae un poco pesado, pero sí me gusta el picante. Yo digo que soy Sheila Gotica porque le echo gotitas al taco, pero me encanta el taco, todos. Hasta ahora no he conocido uno que me gusta, creo que el de ojo es el único ¿De que ojo? lo probé y no me gustó. Ok. Ese, pero Te los demás, reto si encuentras obispo. obispo. ¿Tú sabes qué es obispo, Alex? ¿No? Aquí la banda, comenten si saben qué es obispo. Creo que es Comenten porque, no sé. Pero sí me gustan los de pastor. Los primeros que probé creo que fue de pastor. Los de suadero me encantan, los de surtida. Pero sí, me fui adaptando, me fui adaptando. Hoy en día me encanta la comida mexicana. Mis tardes son comida mexicana, mis noches sí son de comida cubana. Porque sí, mis almuerzos son de comida mexicana. Pero sí, me gusta mucho. Pero al inicio como que me fui adaptando, no tanto en cuestión a paladar, sino en cuestión a nombres, porque me costaba mucho aprenderme los nombres. Al igual que esto de cómo que le dicen de Moctezuma, que no lo entendía. La venganza de La Moctezuma. venganza de Moctezuma, me decían, te va a dar una venganza de Moctezuma. Y yo, pero ¿qué venganza? Y después vivía en Moctezuma y decía, bueno, será algo de aquí de Moctezuma. Yo decía, ¿será que aquí van a vengarse o algo? Hasta que ya después fue que entendí Ya entendiste que después. era la venganza de Moctezuma, que me dio muchas veces al inicio, tengo que decirlo. Sí, aquí no. Es Sí. normal. Sí, acá, y pues sí, fue un proceso, pero ya hoy en día en cuestión a la comida, aunque me falta mucho por conocer todavía, porque la comida de acá es algo enorme, hay de todo, siento que sí me he adaptado. Cuando hoy en día hablas con tu familia de allá, ¿qué les cuentas de México? No tanto les cuento, sino que ellos han visto. Ven tus videos. Ellos no, ¿O aparte. ellos qué les llama la atención, digamos? Bueno, ellos, aparte de ver mis videos, también están casi siempre en videollamada conmigo. Entonces han vivido todo mi proceso en México. Y pues hoy en día quieren venir. Hoy en día puedo decir que ya empecé el proceso para que ellos vengan, que es un proceso tardado, pero bueno, ahí está.
Y vamos a ver, porque si ellos quieren venir, se asombran con cuánta cosa. Como te comentaba, mi mamá me dice, ay, che, yo algún día quiero ir ahí. Ahora cuando fui a Veracruz, ay, yo quiero que me lleves ahí. Y yo, bueno, mami, ya cuando vengas hacemos una gira por todo México, le digo. Pero sí, ellos quieren venir y mi mamá, más que nada, mi mamá se deslumbra con cuánta cosa de México y dice, ay, no puede ser. Ella me llama por videollamada y me dice, Shaylee, no puede ser que solo coman. Ah, ¿qué fue lo que yo probé? Los tacos de tripa. Y entonces me decía, Shaylee, se lo come y me decía, Shaylee, es rico. Ella siempre me pregunta, Shaylee, es rico. Y yo le digo, sí, mami, son ricos, son ricos, son los doraditos. Cuando encuentras un lugar que lo hacen bien, son ricos. Y entonces es así, como que todo le da curiosidad, como que ellos quieren venir y pues vivirlo. Mi hermano es médico, se acaba de graduar, entonces yo le digo que como aquí está bien pagada la medicina, que cuando él venga, él aquí va a ganar mejor que yo. Le digo, ven que tú vas a venir a mantenerme, le digo, lo tuyo, traerte es una inversión, le digo. Y pues él está loco por venir y por conocer México y así. También con él está viviendo ahí el tema para que venga. Vamos a ver. Él es más grande, dijiste, ¿no? Él tiene 25, yo tengo 21. Está cañón. Yo me imagino, yo a mis 20 años estaba bien pendejo todavía. Nunca me podría haber aventado, no sé, o sea, digo, está cañón de Sí. agarrar ese valor y tomar esa Es decisión. que sí, mi mamá me dice, tú eres muy valiente, tú eres muy valiente. Y tampoco sé de dónde saqué eso. Yo creo que simplemente fui una joven que no se conformó, que no estuvo de acuerdo con los ideales que me implantaron y me adoctrinaron desde chiquita. Y simplemente quise cambiar mi futuro, porque muchos sí se conforman, aunque hoy en día ya hay más que quieren salir. Y otros no es que se conformen, sino que no pueden y no tienen cómo salir, porque muchísimas veces, aunque tú trabajes mucho, no tienes cómo lograrlo. Yo porque desde chiquitica fui muy así aventada y que me iba por ahí a veces se dice en Cuba, los campos y a vender cosas desde niña. Tú me preguntas y desde que yo estaba, no sé, en la primaria, yo me iba por las casas a pintarles uñas a las amigas de mi abuela y así. Siempre fui desde chiquitica que me gustó tener mi propio dinero y me gustó tener mis propias cosas. ¿Qué fue lo que más te sorprendió acá? Lo que más me sorprendió cuando llegué, me sorprendió mucho la diversidad de acá de México, la diversidad en su cultura, en que hubiera también tanta diversidad de comida, tanta variedad, ¿no? De todo un poco, que si tú quieres hoy comerte un caldo, pues te comes un pozole, que si tú quieres hoy, pues comer carne de res, pues puedes ir y comprarte tu carne de res. Más que nada esa libertad de decisión, de poder, pues, obtener las cosas que tú quieras, porque en Cuba, por más que tú trabajes, no puedes obtenerla. Y aquí algo positivo es que tú trabajas y aunque ganes el salario mínimo, tú puedes comprarte tus cositas. ¿Quieres comprarte un helado? En la 3B hay helado de 40 pesos, te lo puedes comprar. Al inicio me sorprendió todo, recuerdo la primera vez que fui a un Walmart. Yo estaba sorprendida. Ya yo tengo que decir que yo había visto videos, porque yo había visto videos de cómo eran supermercados, de cómo eran Walmart y así. Pero pues no es lo mismo vivirlo que verlo en un video. Y cuando tú te ves allí, sinceramente me sentía abrumada con tantas cosas, porque uno decía, ay, no puede ser. Y al mismo tiempo, esa melancolía de que me crié sin esto, ahora es que lo vengo a conocer, y al mismo tiempo la tristeza de que está bien, yo soy joven y tengo la dicha y la oportunidad de decirlo que pude conocerlo, pero mis mismos padres que tienen que 54 y 60 años no han podido conocerlo. Y eso al mismo tiempo duele también, porque al mismo tiempo me comía una fresa y mi mamá estaba en Cuba. Ay, Shaylee, yo quiero conocer la fresa. En Cuba no hay fresa. ¿No hay fresa? No, en Cuba no hay fresa. ¿Nunca has probado fresa antes en Cuba? Yo una vez, esta historia está cómica, porque yo una vez en Cuba, como había probado la fresa, era que me había comprado un pomito, a ver, nosotros le decimos pomito, pero una botellita como de cerita para el pelo, y era de fresa. Entonces traía una fresa dentro. ¿Y tú sabes lo que yo hice? No Yo le manches, casé, la sacaste. sí, yo le saqué la fresa al potecito. La lavaste y... Yo no, sí la lavé. Sí la lavé, le eché agua y me acuerdo que estábamos mi mamá y yo sola en la casa y le dije, mami, vamos a comer fresa con grasa. Y la piqué a la mitad y probamos esa fresa que hoy en día, eso no sé ni lo que era, eso no era fresa, eso sabrá Dios qué era, y me lo comí. Pero sí, hoy en día ya conozco la fresa. Y mi mamá sí, allá que fue lo que compró para que la probara, fresa en almíbar, pero igual no sabe. Ella está loca por probar la fresa. Oh, qué locura. Es que uno no lo dimensiona.
Y eso es igual que las manzanas. Allá igual las manzanas no hay. Eso solo había, me acuerdo que en los carnavales, que eran así como las ferias acá, que eso ya no lo hacen hoy en día. Yo sí pude vivir los carnavales y me acuerdo que eso era una sola vez al año. Y una sola vez al año yo podía probar una manzanita que me acuerdo que vendían en ese tiempo una manzana a 25 pesos. Y eso era bien caro en ese tiempo, 25 pesos, porque tu salario en ese tiempo era como de 600 pesos. Y 25 pesos eran 25 pesos. Y entonces yo me acuerdo que mi abuelo me lo compraba. Y hoy en día yo siempre decía, no, porque cuando yo me vaya de Cuba yo voy a comer mucha fresa, mucha manzana. Y lo raro es que hoy en día ni como manzana. ¿No te gustan? Lo que pasa es que en la travesía me daban mucha manzana. Ya. Y cada vez que me como una manzana me recuerda a la Sí, te travesía. recuerdo, sí. Y es como que tengo eso ahí que me recuerda. Y digo, ¿qué cosas de la vida? Algo que antes quería comer mucho y que era un sueño para mí comerla, ahora se ha vuelto algo que no quiero ni verlo. ¿Qué es tu comida favorita acá? Aparte de los tacos. ¡Ay! Ya dijiste El tacos. pozole. ¿A pozole? El ¿Neta? pozole, me encanta el pozole. Y me encanta comerlo cuando me siento mal, cuando estoy enferma. Me pide pozole y a mí me dicen los seguidores, Sheila, no comas pozole cuando estás enferma, ¿qué te va a hacer sentir mal? Y yo, ay, no sé, yo siento que me cae bien. Sí. Claro, la sopita, ¿no? Ah, Como sí. así. No, pero el pozole. ¿Y qué fue lo que probé? Ahora hace poco probé que me echó adicta, consomé. Probé el consomé, porque yo había probado el consomé de birria, que me encanta. Pero este que es que lo hacen de pollo. De pollo. Ay, qué rico. Y le echan arroz. Ujú. Me encanta. Ese es algo nuevo ahora que me encanta. Consomé, pues, es la onda. Pollo, sí. ¿Has probado caldo tlalpeño? No. Es también sopita de pollo o caldo de pollo. Tiene un montón de cosas. Aguacate. Porque luego hay la sopa azteca también, que está buenísima también. Sopa azteca yo creo que no la he probado. A ver, la sopa azteca es la que tiene las tortillas. Sí, Sí, sí. tortilla, aguacate y queso. Sí la he probado, pero me gusta más el consomé. Sí, así como el arrocito, así. Sí, sí, sí. Me gustó muchísimo. Garbanzos también a veces. Sí. Hay un montón de No, cosas. pero el pozole es top. Pero que va, los tacos son más top. Antes comentaste que gracias a lo de YouTube, tú tienes la oportunidad de descubrir México, ¿no? Con otros ojos. ¿Te sorprendió ahora nuevamente en esa nueva etapa? Como de viajando, ya conoces varios estados. Pero como algo que me haya sorprendido de los estados que haya conocido, ¿cómo? O sea, como que tú viajando por México, ¿qué te llama la atención pues cuando vas a Veracruz y ya luego vas a otro lugar Bueno, me sorprenden muchas cosas. En primera, la libertad que uno tiene en cuestión a transporte. Porque en Cuba tú no puedes hacer así, decir, voy hoy para Santiago. No puedes porque no hay combustible y no puedes ir. Es un problemón. Y aquí tú vas a una terminal y haces así, compras tu boletito y puedes ir en bus. Lo mismo en volar en avión. Y pues eso, esa libertad de movimiento, ¿no? También ahora, gracias al trabajo de YouTube, eso que tengo de poder conocer México, que en Cuba hubiera sido imposible. En Cuba ni mi propio país podría conocerlo. En Cuba hay muchas trabas con respecto a YouTube. Tú no puedes monetizar YouTube si no tienes a alguien en el extranjero, porque allá Cuba no está en el programa de partners de YouTube, entonces no puedes allá trabajar en YouTube, solo si tienes a alguien afuera. Y pues, no sé, esto la verdad ni yo misma me lo creo. Es algo que todavía digo, ay, ¿cómo he logrado, ¿no? Esto de pasar de no tener nada y querer muchas cosas, ahora estar logrando poquito a poquito mis sueños, de estar conociendo, de estar probando muchas cosas, conociendo a personas, amistades. Y la verdad, sí, eso es algo que se lo tengo que agradecer 100% a México, porque en otro lugar no lo hubiera podido lograr. te han tratado bien hasta ahora? Sí, igual que desde el primer día que subí mi primer video, el apoyo que tuve me sorprendió muchísimo, porque era uno de mis principales miedos. Ay, ¿qué dirán? ¿Que me criticarán? Ay, no sé qué dirán. Y pues sí, recibí mucho apoyo, me daban muchos consejos y eso fue algo que me sorprendió muchísimo, como te acogen acá en México, a pesar de ser extranjero. ¿Tu lugar favorito que hayas descubierto hasta ahora? De los que he conocido. Ajá. Ay, yo creo que Veracruz. Bueno, tengo Veracruz y Acapulco ahí. También conozco del estado de Morelos, Cuernavaca y Tequesquitengo. Textil. Tequesquitengo, Sí. pero sí. Qué Me curioso. costó, pero ya lo sé decir, creo.
Pero dice fuiste así, ¿no? sí, Tequis, tequis que tengo. ajá, Tequisquitengo. Y entonces creo que Veracruz me gustó muchísimo, aunque Acapulco también me gustó muchísimo. No sé, a lo mejor ahora voy a Oaxaca y te digo Oaxaca. Es que hay tanto que descubrir. ¿Qué existe en tequis que tengo? Yo una vez ahí salté con paracaídas. ¿Sí? Sí, hay como... Sí, sí creo que lo hacen, pero no lo hice. Sí. Ay, qué genial, no, Tú no lo nomás hice. fuiste al lago. Sí, yo fui al lago y así, con amigos y tal, y fuimos en un Airbnb, estuvimos conociendo, y allí estuvo genial, ya hemos ido creo que como 2, 3 veces allá. Sí, Tequisquitengo. Tequisquitengo. Sí están difíciles, ¿no? Luego, Sí, hay muchos nombres que... a ver, di Popocatépetl. Hasta yo me A trabo. ver, Popocatépetl. Eso es igual que Quetzalcóatl. Ajá. Me cuesta igual. Bueno, ya lo digo, pero Popocatépetl. 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 Popocat- Es difícil, es difícil. Pero a veces como hasta se le borra a uno, ¿no? La memoria de, a ver, ¿cómo se decía esto? Exacto, sí. Uno a veces está, eh, como La mayoría de los mexicanos que te dice o sea, cuando te escuchan hablar, evidentemente, pues tu acento es de otra parte. ¿Qué te dicen? Bueno, a mí siempre me dicen que yo ya hablo mexicana. A mí me dicen, tú, Che, ya hablas como mexicana, tú no hablas como los demás cubanos, tú no sé qué más. Pero yo la verdad, yo siento que yo sigo con mi acento cubano. Lo que pasa es que soy de otro lugar. Y entonces a veces eso no lo entienden porque dicen, están acostumbrados a escuchar al común cubano, el habanero, y pues no entienden que en el oriente hablamos distinto. Bueno, yo siento que sí algunas cosas han cambiado. He tratado de ser más pausada, de ser un poco así, hablar un poco mejor, porque al inicio uno llega hablando muy rápido, porque uno en Cuba habla así muy alterado, uno en Cuba es muy alterado y aquí son más pausados. Y yo le comentaba que una de las cosas que a mí me pasó al inicio era que, un ejemplo, los cubanos somos muy cariñosos, somos así como si te conociéramos toda la vida, te damos un abrazo, un beso, no sé qué más. Y acá yo sentía muy frío a las personas, como me hacían así, no me daban besos, me cogían la mano y me decían, hola, mi nombre es Fernanda. Y yo, mi nombre es Sheila. Y para mí era muy raro, como, besito. Era muy raro. Y ya luego ya me fui adaptando, que hoy en día, al punto que siento raro cuando viene una persona cariñosa arriba de mí. Ya uno se adapta al punto de que si ves a un mexicano muy cariñoso, lo ves extraño. Este es muy cariñoso. No, hay que ser formal. Y digo, bueno, el día que yo regrese a Cuba, si voy de visita o a ver a mi familia algún día, mm, no sé, a lo mejor ya cuando uno va, se cambia el chip y ya ahí uno vuelve a ser cariñoso y tal, o quizás no, o quizás, no sé, no me imagino. ¿Tú te imaginas? Vamos a dar la mano. No sé, sería muy raro. Pero sí, eso fue al inicio uno de, pues se puede decir, de los choques culturales que tuve. Y pues sí, no es que sean muy fríos, no es que sean fríos, sino que son acá más respetuosos. Acá las personas son como más pausadas y es todo pasito a pasito, ¿no? Ya cuando te tienen confianza, pero cuando te acaban de conocer son muy respetuosos. Y en Cuba sí somos más así como alocaditos en ese sentido. No es que no seamos respetuosos, a ver, otras culturas nos pueden ver como que no somos respetuosos. Pero entre nosotros mismos como que eso está normal. Y ya cuando tú te crías con eso que está normal, pues tú lo piensas que todo el mundo es así. Pero ya cuando tú empiezas a conocer, ves que no es normal tratar a las personas así con tanta confianza. En Cuba es tipo un ejemplo, tú estás esperando para comprar algo o algo así, y tú, sin conocer a la persona, allá le llaman los coleros, sin conocer al colero, tú le dices, oye, ¿sabes cuándo van a repartir los turnos? Mira, es que hoy tengo un problema en mi casa y yo necesito pasar rápido. Ya tú empiezas ahí a contarle la vida a esa persona que nunca la conociste y es que somos así. Por favor, si a veces decimos algo también muy brusco, porque a veces podemos sonar muy brusco. Como más directo, ¿no? O sea, como dame esto, esto, esto. Al inicio a mí me pasaba algo, que en el trabajo, un ejemplo, yo hacía videollamada con mi mamá y me decían, Che, pero ¿por qué tú le hablas tan brusco a tu mamá? ¿Por qué tú la tratas así? Por ejemplo, Respétala. a ver, ¿qué le diría? Me decían, respétala. Y era simplemente porque yo le hablaba con mi mamá y le decía, mami, ¿dónde está mi abuela?
así, pero para mí es normal, pero ellos lo sienten brusco, ¿no? Y me decían, respeta a tu mamá, me decían los de mi compañero de trabajo. Y decía, pero yo no le estoy hablando mal. Y yo decía, yo hablo así con mi mamá. Y dice, no, tienes que decir por favor, no sé qué más. Y yo al inicio, yo decía, yo le decía, mami, dile, yo le decía, mami, diles ahí que yo te estoy hablando bien, porque no me entendían. Y ya luego sí, como que empecé a comprender por qué es que ellos lo decían. Y es que acá con los familiares y con los padres, y eso son muy respetuosos. Ay, mami, por favor, esto, no sé qué más. Y nosotros en Cuba no somos así, somos más directos. Ay, mami, ¿dónde está esto? Mira eso, mami, no sé qué más. Mami, alcánzame el vaso de agua ese ahí, el que está allí. Hablamos así. Y no es que tratemos mal a nuestra madre, es que somos así. ¿Me podrías pasar el vasito, Lea? Por favor, ese vasito. Mami, ese de allí, porfis, porfis. El de porfis también es muy, no sé. Sí. Yo me acostumbré a decir porfis aquí. ¿Sí? Sí. Antes, bueno, yo vivía en España antes, ¿no? Y no hablaba así. Sí, es que uno, sin darse cuenta, va adaptando así ciertas cositas, igual de acá. Yo igual he adaptado unas cuantas, a veces no me doy cuenta, pero sí. También con el idioma está cañón, ¿eh? Porque ustedes también dicen esa palabra en vez de agarrar, dicen otra palabra. La otra, la otra, La la otra. otra que para mí es normal y para ustedes no. Bueno, Ay, también, sí. pero en otro contexto. Ah, algo sí, sí, así. porque acá la veían en otro contexto. Sí. Pero eso me acuerdo que desde Cuba me lo decían. Sí. Sí, me lo Pero decían. aún así, ¿eh? Te Sí, me lo sale. decían cuando en México recuerda esta palabra, no sé qué más. Que no haces esto con el camión, que lo agarras el camión. Exacto, exacto. Y yo decía, pero no, pero si esa palabra tiene su significado, yo decía, pero aquí no lo ven así. Pues si tú buscas en el diccionario, tú tienes razón, o sea. Y mi palabra está ahí. Lo que pasa es que acá tiene otro sentido y no puedo culparlos porque imagínate tú, uno tiene que llegar al lugar y adaptarse, no puede llegar a cambiar el mundo. Pues sí. Loki, a ver, vente. Tú eres chilango, Loki, ¿no? Loki, vente. Vente. Vamos jetzt. ¿Cómo? A ver, Loki, sprich. Está, sí. Es que ya quiere pollito. Es ¿Y que habla son- también alemán? ¿Eh? ¿Habla también alemán? Loki, come her. Loki, come her. Sitz. Pero eso es en alemán, ¿no? Sprich. Squish. ¿Y qué Squish. qué es squish? Habla. Loki, muchacho terco. Sprich. Loki, sprich. ¡Ay, qué A ver, gracioso! vente para acá. Vente para acá. ¿Otra vez? No, cállate. No te pedí eso. Más laut. Eso, muy bien, mi muchacho. Es que, güey, dice, güey, ¿qué pedo? Ya son las 6 y mi pollo, ¿qué Loki onda? sabe más idiomas que Chistoso, ni le toca. Le toca a las 7. yo. Ni le toca. Ándale, acuéstate. ¿Se ve Loki en la cámara? Sí, ¿no? Sí, ya veo. ¿Tienes perrito tú? En aquí? Cuba, aquí no. Oh, lo Sí, extrañas mucho. se llama Luna mucho. La ¿Luna? extraño mucho. Sí, Lunita. Es chiquitica. Es pequinés. Ah, son tremendos. No, pero ella es tranquila, Sí. fíjate, sí. La extraño muchísimo. Yo le digo a mi mamá que cuando ella venga, ella me la va a traer. Y le digo, mami, hay que sacarle el pasaporte a la perrita, le digo. Y mi mamá, ¿cómo que pasaporte, Sheila? Y digo, mami, ellos necesitan pasaporte para viajar. Claro. Y dice, Sheila, pues eso tenemos que empezar a hacerlo, me dice mi mamá. No, es Y yo todo digo, el trámite. Posiblemente ella venga primero que tú, y yo le digo a mi mamá. Imagínate. No, ¿tú te imaginas? Sí. Ay, eso también es otro tema. O sea, muchos no tienen pasaporte. ¿Ya? ¿Como los perritos o las personas? No, las personas. Bueno, allá es un tema para sacar el pasaporte. Claro, porque el gobierno le dirá, ¿para qué? No es tanto por el gobierno, porque el gobierno sí te deja sacar el pasaporte. Simplemente que como nunca hay luz, te dicen, no, el sistema está apagado. No tenemos cómo imprimir, no tenemos cómo esto. Y es muy tardado, se tarda un mes y algo, a veces 2 meses para que te llegue el pasaporte cuando te lo aprueban. Y mira, yo ahora estoy en el tema ese con mi papá para que se saque el pasaporte, porque es muy difícil. Y dice mi papá que cuando va le dicen que las máquinas están rotas. Ya, Entonces no ha claro. podido sacar el pasaporte. Oye, ¿y no te ha pasado aquí en México, por ejemplo, ¿qué chingados comes, güey? No mames.
Chistoso. A veces, pues sí, hay apagones, pero bueno, no sé, nos cortan la luz, ¿no? Porque no la apagamos. Una vez nos cortaron la luz a toda la casa porque uno de los vecinos de los, no sé, 20 que somos aquí en el edificio no pagó. Sí. Y llegó el señor del CFE y por accidente nos apagó a todos, ¿no? Y desde ahí ya siempre lo ubico, siempre el que lo veo, cada mes lo veo porque como llega con el medidor, ¿no? Le digo, señor, no Sí, nos señor, apega, cuidado. nosotros sí pagamos, ¿eh? Sí. Y No dice, ya estamos me en ubica, Cuba, señor. sí, ya me ubica, sí, señor. Hasta eso fue hace 3 años y todavía pido disculpas, pero nunca te pasó que hay un mini apagón acá y dices, como te da como algo de pánico o algo así, o te trae como malos recuerdos. Da un flashback de que estás en Cuba. Sí. Te recuerda muchísimo. El otro día estaba yo limpiando y tal la casa y nos llevaron como 5 minutos o algo así. Hubo como una explosión, no sé qué fue lo que pasó, pero sí se sintió como una explosión. Sí. Y entonces se llevaron la corriente y yo me quedé así y yo dije, ay Dios mío, Cuba. Yo decía, Cuba me persigue, yo decía. Pero no, ya enseguida la traen. Ayer igual se le llevaron un minuto, ni un minuto, unos segundos así. A veces hacen un cambio o algo así, es normal. Ujú. Pero lo entiendes, ¿no? Nunca va a ser igual Sí. 12 horas. Sí. Mira, mi papá ahora está en un lugar que no es en el mismo Holguín, que es un municipio, que para esos municipios se lo llevan muchísimo más la luz. Y mi papá me dijo antier que solo había tenido 2 horas de corriente nada más. De 24, 2 horas. Imagínate. Y me dijo, Sheili, yo por lo que veo, esto cada vez va peor. Va a llegar un punto que nunca más vamos a tener corriente. Y no es tanto, a ver, sí es tanto que te lleven la luz, pero es que con la luz se va todo. Se va la conexión, Refri. sí, todo, todo. Pues casi ya ni tiene sentido tener un refri ahí, ¿verdad? Se descongela todo. La carne, tienes que estar comprando a veces la carne del día. Antes en mi casa era común como los salarios son mensuales, de que en mi casa se comprara las cosas, un ejemplo, para 15 días, para lo que diera, para bastante tiempo. Y ya no se puede hacer así, porque tú no puedes tener el refri con carne o con salchicha, con comida, lo que sea, se echa a perder. No manches. Es una locura, un estrés todo. Un estrés por qué vas a comer y también un estrés de cómo vas a mantener la comida. Eso me han comentado todos los cubanos. O sea, que creo que para alguien que nunca lo ha vivido, o sea, para mí o sea, tú me lo cuentas y me lo puedo imaginar como una película, pero Exacto. me Una faltan... película de allá de los años Sí, 40, por sí, ahí, de los sí, sí. 50, pero no del siglo en el que estamos. Me recuerda a veces como tenía un vecino en mi pueblito que huyó de la Alemania socialista. Alemania estuvo dividido, ¿no? Y una parte fue socialista, donde tal vez tenían electricidad, pero pues también les privaron de muchas cosas. O sea, no tenían muchas frutas, no tenían libertad, no podían salir de ahí. El güey lo que hizo fue como un barquito inflable. Se fue por el mar Báltico en la noche y se fue, pegó la fuga. Así antes iban muchas personas también Sí. para los Estados Unidos. Hasta cambiaron los coches, ¿verdad? Sí, allá hay hasta museos, yo creo que está eso, obviamente no en Cuba, sino creo que es en Estados Unidos, que de camiones que le ponían como las ruedas o algo así, no sé cómo hacían, sí sé que hay fotos, y se iban así, y Ya. otros en balsitas, cositas que hacían Una para locura. lograr, y muchos obvio murieron, muchos Claro. desaparecieron, otros cumplieron su sueño, pero otros no, porque antes había una ley que se llamaba pies seco, pies mojados, que fue cuando más personas se iban así, por mar, porque era que, un ejemplo, cuando tú llegabas a los Estados Unidos, con solo poner un pie en Estados Unidos ya tú podías ser residente. Era una ley, pero después la quitó. Obama creo que fue que la quitó. Pie seco, pie mojado. Sí, pie seco, pies mojados. Y a partir de ese tiempo, pues las personas empezaron a buscar vías para irse por tierra y tal. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Mi futuro? ¿Te gustaría estar aquí en México? Bueno, sí, ¿Te gustaría construir todo acá, viajar a otro país? Bueno, mi futuro, yo ahora mismo claro que lo veo aquí en México y desde que obtuve la residencia pues veo eso mucho más afirmado, ¿no? Pues mi futuro aquí porque ya me siento parte de aquí, costó pero se logró y pues sí, lo veo acá creciendo, logrando las cosas aquí, trayendo a mi familia, conociendo, viajando y así. Me gustaría, como digo, primero conocer México, que es mi nuevo país, y luego el mundo. ¿Qué top lugares tienes en tu lista para conocer en México? Oaxaca ya me dijiste. Sí, mis dos primeros eran Veracruz y Acapulco.
pero Veracruz tenía como una cosa con Veracruz, porque desde que llegué acá me decían, Che, tienes que ir a Veracruz porque se parece mucho a Cuba. Me decían, tienes que ir a Veracruz. Ya te puedo decir por qué. Es caloroso y a Sí. la gente no se entiende ni madre. Esos son los No, jarochos. pero también la arquitectura se parece mucho. Y es que entonces yo decía, no sé por qué, pero tengo que ir. Yo decía, ese lugar, tengo conexión con ¿Y ese lugar. confirmas o no? Sí, se parece muchísimo, muchas cosas. Las personas, muchos, yo diría, ese es cubano. Sí, ¿Por? no sé, yo hablé con uno que me encontré unos hasta que son Ochoa, de mi mismo apellido. Imagínate, qué Pero probabilidad. Ochoa o sea, eso es un nombre común en México. Ah, pues yo nunca me había encontrado ninguno. Y entonces me los encontré así y me dicen, no, yo soy Ochoa, no sé qué más yo. El portero de la... ¿No? El portero De la selección. de la selección, Ah, no sé, Ochoa. no sé, no Sí. sé de fútbol. No sé de dónde es ese bro, pero... Y entonces, pues sí, me encantó. Hubo cosas que sí me recordaron, otras no, otras que tú dices, esto es de México, del México, México. Pero sí, me gustó mucho el contraste de Veracruz, al igual que de Acapulco. Y entonces, esos dos eran como mis dos primeros lugares que siempre decía, yo quiero ir a conocer estos dos primeros. Entonces, también tengo, pues, Oaxaca, Cancún es otro que quiero conocer. Guadalajara, allá tengo unos amigos que me invitaron y también quisiera conocer. Monterrey me lo han mencionado muchísimo. Me lo mencionan siempre. Che, ven a Monterrey, conoce Monterrey. Tengo muchos seguidores de allá de Monterrey. Yucatán también me lo piden mucho y yo Yucatán es quisiera conocerlo. precioso. Sí, eso me dicen. Quintana Roo puede ser. Quintana Roo, sí, es Cancún. Muy cerca de Cuba. Ajá, exacto. Y pues, no sé, hay muchos lugares que quisiera conocer. A veces me mencionan, che, ¿y no hicieras la misma travesía que hiciste para venir? Pasaras por Tapachula, por tal. Y digo, sí, pero ya pasaría de una forma distinta. Pues sí, Ya claro. iría a disfrutar del lugar y a conocer del lugar, no a sufrir. Ujú. Ya sería distinto, pero sí, sí iría. Pues a Puebla, yo pasé por Puebla, por Oaxaca y todos esos lugares. ¿Volverías pasar por todo eso, por lo que pasaste para estar donde estás hoy en día? Es una pregunta que me hago mucho, pero sí lo volvería a hacer porque gracias a eso es que estoy hoy en día donde estoy, es quien soy hoy en día lo que soy y es lo que he logrado gracias a esa Chey aventada que arriesgó todo lo que tenía y salió. Si no, seguiría ahora mismo en Cuba. El otro día me hicieron una pregunta en un live y me dijeron, Chey, ¿sientes que si no te hubieras podido ir y siguieras en Cuba, fueras feliz? Y yo digo, ¿qué clase de pregunta? Yo siento que no fuera feliz porque ya, no sé, a no ser que hubiera habido un cambio, o no sé. Ya en el punto que yo estaba en Cuba, era muy estresada. Yo no estaba viviendo, eso para mí no era vivir. Vivir es esto, ¿sabes? Es poder trabajar, poder no tanto comprar tus cosas, simplemente tener libertad de decisión, libertad de expresión, libertad de ser persona, no vivir el día a día pensando en qué voy a comer y en qué voy a hacer y ya, solo que esa sea tu vida, ¿no? ¿Sabes qué me llama mucho la atención de casi todos los cubanos que he entrevistado? Porque bueno, tú antes también dijiste como que hay un cierto Sí, un adoctrinamiento adoctrinamiento. en la escuela, ¿no? Ah, el comandante Fidel, el comandante Guevara, bla, 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 ¿no? Que hicieron en gran labor, etcétera. ¿Cómo separas esto? O sea, si te lavan literal un poco así el cerebro, ¿no? Como lo han hecho en muchas otras partes del mundo, ¿no? Si hay como un régimen autoritario que quiere que todos estén alineados, pero siento como que casi todos, o sea, todos los cubanos con los que he hablado, ninguno como tienen como un sistema inmune o como, ¿cómo no te afecta eso, pues? ¿Sabes? Porque es muy difícil si, por ejemplo, de los dos abuelos que tuve, el más chico nunca luchó en la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Fue un chamaco, pero le lavaron tanto de cerebro de los nazis, de la ideología, etcétera, que hasta fin de sus días tenía esa ideología. Y el otro que sí luchó en la guerra, que luchó en Rusia, nunca quiso tener nada que ver con eso jamás. Sí, ¿Cómo te separas de eso? yo digo que es porque somos otra generación y vivimos otras cosas. Porque, por ejemplo, yo lo comparo tanto bueno, no tanto a mis padres, sino como mis abuelos. Mi abuelo hasta hace poco era de esa persona que, un ejemplo, que era fiel A favor. a la causa, ¿no? Mm. Hoy en día ya tú hablas con él y no es así porque ya se ha dado cuenta.
Mi abuelo fue de los que luchó, de los que luchó por una libertad, y como ellos mismos dicen, lucharon por una libertad, no por un comunismo ni una dictadura, lucharon por ser libres, un pueblo libre, no por lo que está hoy en día. Entonces yo siento que, como somos otra generación, nosotros hemos crecido con todos estos problemas y todo lo que uno ve y todas las mentiras que nos cuentan. Nos contaban una historia de Cuba inventada, la historia de Cuba que a ellos les daba la gana, y uno decía, esta no es la realidad, porque no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Pero sí te adoctrinan de una forma que te quieren por todos los medios lavar y cambiar el cerebro, tanto los profesores, aunque sí tengo que admitir que hoy en día los profesores también se han dado cuenta de la situación. Muchísimos los que dan mismo cultura política a veces se ríen de lo que hablan porque es algo absurdo lo que cuentan. Pero sí, te adoctrinaban de forma tal que pintaban a Fidel como un padre. Cuando murió Fidel, yo me acuerdo que en la escuela muchos lloraban. Como un culto, ¿no? Exacto, yo misma me acuerdo que yo estaba triste, yo era una niña chiquita, pero yo me acuerdo que yo decía, ay, Fidel, porque siempre desde que tú naces te vienen diciendo de que Fidel es tu padre. No, tu segundo padre es Fidel Castro, tu segundo padre. Entonces tú naces con eso, de que Fidel es tu segundo padre, de que Fidel no sé qué más. Y ya luego que tú vas creciendo y ya tú vas entrando, qué sé yo, tienes 10 añitos, 11 añitos, que vas tomando sentido lógico de las cosas, te vas dando cuenta, ¿sabes?, de las cosas. Y luego que llega el internet, que fue cuando hubo un cambio, un antes y un después en Cuba, por allá por el 2016, muere Fidel. Y Raúl pone lo de la Wi-Fi en los parques, porque Fidel no estaba de acuerdo con eso. Tuvo que morir Fidel para poder tener internet en Cuba. Y entonces ya que ponen la Wi-Fi, uno iba a los parques a conectarse y uno empieza a ver un poco de aquellas personas que iban a Cuba, te lo contaban, pero tú no es lo mismo. Algo que te cuenten que tú verlo y visualizarlo. Y ahí aumentó muchísimo más el éxodo. Las salidas de Cuba eran grandes. Hubo un año que fue horrible, salieron miles de personas. Y entonces ahí uno se empieza a dar cuenta, y el internet también ayudó a abrir los ojos a la juventud cubana. Pero sí, hay muchos que siguen con el cerebro atrofiado, porque muchos jóvenes de mi edad pues están a favor de eso, que no lo entiendo cómo pueden estarlo. Pues sí, pero es el efecto, ¿no? De la propaganda al final. Exactamente. Si te cuentan algo suficientes Y veces. es que también te lo venden muy bien. Te dicen, si formas parte de, no sé cómo será, pero bueno, vamos a decir de nuestro gobierno, vaya. ¿Te vamos a pagar muy bien o vas a tener carne cada mes en tu casa? ¿Y es así? Bueno, de lo que sí tengo conocimiento, no sé si será exactamente así como lo digo, pero de lo que sí tengo conocimiento es de que casi todos los que trabajan en el gobierno pues viven bien. Tienen comida en su casa, pues los únicos que tienen carros en Cuba son los que trabajan en el gobierno. Tú, para ver un carro así, tiene que ser una persona que tenga mucho dinero, que a ver, también los hay, que tienen su dinerito y pueden comprarse su carrito, porque tienen familia en el exterior y le mandan el dinero. Pero la mayoría de carros que transitan en Cuba son porque son del gobierno. Okay. ¿Qué es tu frase mexicana favorita o tu expresión? ¿Expresión? Ay, no sé, porque todavía no he adaptado muchas expresiones. Puede ser lo ¿Una que. grosería? Bueno, a mí me parece muy curiosa, aunque no la diga mucho, la de qué chingón, me parece muy cómica. Me da como gracia, no sé, porque digo, ay, chico, está como gracioso. Y siento que se implementan tantas cosas, como que puede ser al mismo tiempo algo malo que algo bueno. No sé, pero me parece curiosa esa de chingón. Aunque sí tengo que admitir que todavía me cuesta un poco como incluir así palabritas en mi vocabulario. Creo que tus seguidores te lo van a agradecer si empiezas a. No, sí está chingón este puesto de tacos, no sé. Sí, pero me siento rara diciéndolo. Siento que estoy diciendo una mala palabra, no sé por qué. Ay, sí. Chingón no, chingón es chingón. Bueno, Chingón. chingón. Chingar ahí ya es diferente. Exacto. Y como me dicen, eres una chingona, che, y yo, positivo. Exacto. O es una, Pero ¿sabes me qué es? da cosita. Es una chinga, ¿sabes qué es? No. ¿Chinga no es mucho? Como chinga. Un chingo. Un Un chingo chingo. es, Mucho, muchísimo, ¿no? Eso es mucho. mucho. Pero es una chinga, ¿Qué es eso? una friega. ¿Friega? O sea, No sabía. Estoy analizando. No Pero sabía. tú sabes qué es una friega.
Sí, una chinga. Pero que es una friega. Es un trabajo tedioso, donde necesitas mucho. Ya. Algo que tienes que hacer. Ay, no, es una chinga. Ya te entendí. Sí. Es que ves que se utilizan muchos Sí, contextos. chingo. Chin, chan, chan, chan. Sí. Es que hay mucho acá, mucha variedad de cosas, de palabras, de comida, de todo. Shay, muchas gracias hoy por callarle y contar un poco de tu historia. Muchas gracias por verme invitado. De verdad agradecida por la invitación y por este momento tan cálido que hemos pasado. Claro que sí. Y pues que se suscriban al canal de Shay. Aquí abajo en la descripción pueden encontrar todos los links. Si te gustó esta historia, da clic en esta lista de reproducción con todos los episodios de Choque Cultural con invitados de Cuba. Está, por ejemplo, la historia de Lile, que literalmente arriesgó su vida para llegar a México. La historia de Michelle, que tiene su doctorado en filosofía y eligió México como su hogar, y muchas otras historias más, como la de Lenita, como la de Racho y muchos otros invitados más. Así que da clic en esta lista de reproducción de todos los invitados cubanos que hemos tenido.